Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que lo hace extraordinariamente bien. Para los que quieran formar parte del grupo de alabanza, pues ya saben, ahí tienen el dato, la invitación. Es para gente de la congregación, ¿verdad? Sí, no es para tu primo, ¿verdad? Que toca muy bien, o tu sobrino, que ni siquiera es creyente, ¿no? Tiene que ser gente que se congrega con nosotros, que ya viene constantemente aquí. Pueden acercarse con Gabriel y él les va a dar más requisitos. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por quién estuvo en el desayuno de Entre Amigas sirviendo o asistiendo. Levanten su mano. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Estuvo bueno, ¿verdad? Muchas gracias a todos los voluntarios. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a todos los voluntarios de nuevo? Porque es un trabajo de mucha logística, de mucha coordinación, y siempre lo hacemos a un gran nivel de excelencia. Entonces, muchísimas gracias por todo su esfuerzo. ¿Alguien escuchó las predicaciones de la pastora Paola? ¿Qué les pareció? Fueron 3 distintas, entonces puedes brincar a YouTube, a Facebook. Creo que este fin de semana salen 2 y la próxima sale la tercera. Puedes meterte ahí y escuchar todos los mensajes, todos estuvieron muy, muy, muy buenos. Se anunció el Alfa Matrimonios. Este Alfa Matrimonios es para personas casadas, pero puedes invitar parejas que no sean creyentes o que no sean creyentes. Si tú crees que este curso puede ayudar a algún familiar tuyo, algún amigo, aprovecha la oportunidad. Es también para bendecirlos principalmente, pero de ahí mucha gente puede decidir empezar a seguir a Jesús. Son principios bíblicos, puedes decirle abiertamente, es un curso de matrimonios con principios bíblicos. No te van a convertir ni nada, es para que tu matrimonio se vea bendecido. Invítalo, acércate ¿con quién es esto? Con José Luis y Moni, acércate con ellos para ir anotándolos. Vamos a analizar si podemos abrirlo a personas solteras que quieran casarse o que ya están en una relación. Vamos a analizarlo dependiendo del cupo que tengamos. Sobre todo para que nos ayude sirviendo, yo creo que sería buena idea, ¿sale? ¿Qué más? Una disculpa, estoy un poquito enfermo de la garganta. Si a mitad de la predicación me quedo sin voz, pues ya le paso el relevo al pastor. Esperemos que no suceda. Tengo un mensaje relativamente corto para que no exigir tanto mi garganta. ¿Ya desayunaron? ¿Sí? ¿Quién ya desayunó? Levante su mano. ¿Quién no ha desayunado? Entonces le voy a poner ganas para terminar pronto. Vamos a Levítico 19, versículo 9 al 10. Voy a leer, dice: Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por cada persona que está aquí, por cada familia representada, Dios. Queremos aprender más de tu palabra, queremos ser más como tú, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos no solamente comprender, sino también poner en práctica todo lo que tú nos hables esta mañana, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por cierto, un pequeño paréntesis. La salida de Conectados, todos los hombres, es de convivio, no va a haber mensaje. Entonces es puro convivio, vamos a tener un buen tiempo para que también invites a alguien más o aproveches la oportunidad, pero es para convivir, ¿vale? Bueno, recapitulando un poco lo que hemos estado hablando las últimas semanas, el pastor y yo, hemos estado hablando acerca de finanzas. ¿Alguien ha estado al tanto de esa serie? Y yo quiero cerrar mi parte esta mañana
hablando del mismo tema, tu relación con el dinero, parte 3. Si estás tomando notas, así se llama el mensaje. Si no has podido seguir el hilo, puedes brincar a Facebook, a YouTube, y ahí tengo la primera y la segunda parte. Sentimos que debíamos hablar de este tema porque tu relación con el dinero importa. Habíamos dicho que de la relación que tenemos con el dinero emanan pues distintos pecados, ¿verdad? La codicia, la envidia, ¿cómo se dice cuando eres tacañería? No sé cómo se diga. Ser codo, egocéntrico. Hay muchos pecados que emanan de nuestra relación con el dinero y por eso es importante tener una buena relación con el dinero. Creemos que Dios nos quiere bendecir, pero para poder recibir esa bendición primero necesitamos tener la infraestructura en nuestro carácter para poder recibir las bendiciones de Dios. Dijimos que tenemos que ser mayordomos, esa fue la primera parte de mi mensaje. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Dijimos que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Dios nos lo ha dado, Dios nos lo ha confiado. Y tenemos que ser buenos administradores. Después dijimos que debemos tener libertad financiera. No podemos caer constantemente en deuda. Hay deudas pagables, deudas impagables. Idealmente deberíamos vivir sin deudas, pero yo entiendo que si pagas una renta y la renta es lo mismo que pagar tu casa, pues mejor paga una casa, ¿verdad? Hay deudas pagables y hay deudas impagables. Y Dios quiere que seamos libres de la esclavitud de la deuda. Cuando empiezas a pagar puros intereses y la deuda no se reduce, tú eres esclavo de un banco, eres esclavo de alguna persona. No es lo ideal, tenemos que ser libres financieramente hablando. Y también tocamos ligeramente el punto del ahorro. Es bueno ahorrar. Es una especie de posición de humildad, de decir yo reconozco que no sé qué es lo que puede pasar mañana y por eso voy a prever hoy. Tienes que identificar si estás en temporada de vacas gordas o vacas flacas, temporadas de abundancia o de escasez. Y si estás en abundancia, pues no gastes más, ahorra más. Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana. Y bueno, decir de nueva cuenta que yo no soy experto en finanzas, no soy rico, créanme, no tengo dinero, no tengo mucho dinero. Apenas estamos volviendo a ahorrar, mi esposa y yo. Venimos de muchas etapas de transición y hemos tenido muchos gastos y ya poco a poco estamos ahí volviendo a ahorrar. Entonces no soy empresario, yo no soy un gurú de finanzas, pero quiero creer que tengo una buena relación con el dinero. Y como pastor simplemente estoy exponiendo principios bíblicos para tener finanzas sanas. Entonces el último principio del que quiero hablar hoy es generosidad. Como bien acabamos de leer el pasaje de Levítico, los israelitas tenían una ley. Si tú te dedicabas a la agricultura, tenías sembradíos, un campo, por ley tú debías dejar la esquina o las orillas del campo sin cosechar. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, no debías cosechar el 100% de tu campo, debías dejar las esquinas, las orillas libres. Y este grano o la cosecha de este campo era para que por la noche tu vecino se acercara en la penumbra donde nadie lo pudiera ver. Y si él estaba pasando por una necesidad económica, él pudiera ir y tomar de ese grano, de esas frutas, de esa vid o de ese huerto, de lo que sea que tú estuvieras sembrando. Y él podía saciar su hambre y el hambre de su familia. Vamos a Deuteronomio 24, es un pasaje similar, 24:19 dice: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla es como un atado de trigo o en nuestro contexto de maíz o qué sé yo,
No vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas, los racimos que queden, déjalos para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que cumplas esto. Para entender mejor estos pasajes, debemos entender que la sociedad antigua se guiaba mucho por el honor y por el respeto. Antes, ser pobre o reconocer abiertamente que no tenías dinero era causa de mucha vergüenza. Y no importa si era tu papá o tu hijo o tu hermano el que reconocía que estaba en necesidad, era de mucha deshonra. Entonces, para evitar esto, para evitar exponerte públicamente, tú ibas en la noche, cuando nadie se daba cuenta, al sembradío de tu vecino y podías tomar todo lo que tú necesitaras para satisfacer tu hambre. Entonces tú despertabas en la mañana y volteabas a ver tu campo y una esquina ya no tenía cosechas. Tú fuiste generoso sin siquiera saber a quién ayudaste. Pudo haber sido tu vecino, pudo haber sido tu familiar, pudo haber sido tu papá, tu mamá, pudo haber sido algún extranjero que iba de paso, y tú lo único que sabías es que hiciste la voluntad de Dios y fuiste generoso. Vamos a Deuteronomio 23, 24, dice: si entras a la viña de tu prójimo, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevarte nada en tu cesto. Si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. O sea, también había leyes para la gente que estaba en necesidad, ¿no? Está bien, agarra lo que tú necesitas, pero tampoco te lleves una cesta, ¿verdad? Tampoco te lleves la hoz y empieces a quitar todo el trigo. Agarra solamente para satisfacer el hambre del día siguiente o de ese día. Entonces, pues tú despertabas, hacías la voluntad de Dios, obedecías y tú eras generoso. Tú podías ver que algunas de tus esquinas ya no tenían uvas, ya no tenían trigo, y tú sabías que habías bendecido a alguien, habías sido generoso, habías obedecido a Dios y habías satisfecho, el español es muy difícil, el hambre de alguien. Entonces hay tres principios que podemos entender de estos pasajes, y son tres principios que quiero que hoy nos llevemos a casa. ¿Alguien está interesado en esos tres principios? ¿Alguien? Ok. El primero de ellos es que para ser generoso no puedes vivir al límite. Los israelitas debían cosechar un porcentaje de sus cosechas, de su campo. No podían cosechar el 100%, debían dejar un porcentaje para generosidad. Debían dejar las esquinas libres, las orillas. Y así como los israelitas podían ser generosos de esta forma, este principio también es aplicable para nosotros. Si tú vives al día, si tu salario es de 10,000 pesos mensuales y te gastas 10,000 pesos mensuales, no puedes ser generoso, no puedes vivir al límite. El porcentaje de familias mexicanas que viven al día es altísimo. No tienen ni la oportunidad de ahorrar y mucho menos de ser generosos. Para ser generosos tenemos que vivir por debajo del 100% de nuestros ingresos. Y este mismo principio aplica también para tu tiempo y para tus energías. Si tú te despiertas temprano en la mañana y córrele, levanta a los niños, prepara el desayuno, vámonos a la escuela y luego vamos al trabajo y luego regresa por los niños, luego llévalos al fútbol, prepara la comida, prepáralos para el día siguiente, limpia los uniformes, cierra el negocio, dan las 10, las 11 y así pasa el lunes, el martes, el miércoles
viernes, sábado, domingo. Si tú tienes la agenda llena todo el tiempo y vives al límite, no tienes tiempo para ser generoso con tu tiempo. Cuando luego viene, no sé, el pastor o el líder de un ministerio, oye, ¿te gustaría servir? Sí me gustaría, pero no tengo tiempo. O si un amigo te dice, vamos a comer, uy, es que no tengo tiempo. O si tu mamá se enferma, alguien necesita que la cuides, no tienes tiempo porque vives al límite, constantemente al límite. Para poder ser generoso necesitas vivir por debajo del límite de tus recursos. Ahora yo sé que de lunes a viernes a veces tenemos una vida caótica, pero sí o sí tenemos que tener un tiempo de descanso o incluso tiempo para imprevistos. Tú nunca sabes si puede suceder algo. Mucha gente dice, bueno, es que si yo ganara 50,000, 100,000 pesos mensuales, ahí sí yo podría ser generoso porque me sobraría mucho. Ahorraría 50,000, le daría el 10% a la iglesia y 40,000 para, no sé, los ahorros o yo qué sé. Y eso es una mentira. Si tú no puedes aprender a vivir por debajo del límite de lo que ahorita ganas, 10,000 pesos, 20,000 pesos, mucho menos el día que tú ganes 100,000 pesos. El fenómeno que suele suceder con la gente que no aprende los principios básicos de las finanzas cuando tiene poco, es que cuando tiene mucho no los puede llevar a cabo. La gente a veces que vive en deudas o al límite gana 100,000 pesos. Entran 100,000 pesos y se gasta 100,000 pesos. Entre más ganan, más gastan. Y debe ser al revés, entre más ganas, más debes ahorrar. Y si desde ahorita tú no aprendes ese principio, mucho menos lo vas a poder aplicar cuando ganes mucho más. Hablábamos con los jóvenes de Sinergia. Posiblemente ahorita no trabajas, tu papá o tu mamá te dan 500 pesos, 200 pesos a la semana. Si desde ahorita tú no aprendes a separar un porcentaje para generosidad, les dije, no se preocupen, no diezmen. Eso que te da tu papá no es producto de tu trabajo, pero si tú desde ahorita aprendes a separar un porcentaje, 50 pesos, 40 pesos, el día que tú empieces a ganar en la cantidad de los miles o decenas de miles, lo vas a poder hacer porque ya tienes el hábito de ahorrar, de ser generoso. Esto no es doctrina, esto es un consejo. Pero he escuchado a la gente experta en finanzas que debes aprender a vivir entre el 60 y 70% de tus ingresos y dejar el resto para ahorro y generosidad. Entonces, para ser generosos necesitas aprender a vivir por debajo del límite de tus ingresos. ¿Se entendió esa? Número 2. Creo que un segundo principio que podemos aprender de estos pasajes es que la generosidad es planeada, no es espontánea, no es como que hacen la invitación, ¿verdad? ¿Quién quiere bendecir a tal persona, a la pastora, por ejemplo, el domingo pasado? Y si tú no tenías un presupuesto para generosidad, pues no te alcanza y te pierdes la oportunidad de ser generoso. Les comentaba a los jóvenes que es bueno ahorrar porque a veces hay oportunidades de inversión. Llega un buen amigo y te dice, estoy abriendo un negocio, ¿quieres entrarle? Sí quiero, pero no tengo capital, no tienes dinero. Es importante planear nuestra generosidad. Así como los israelitas dejaban las esquinas de sus campos sin cegar, lo hacían, número 1, obedeciendo a Dios, pero también previendo que podía haber hambre entre sus familiares, entre sus vecinos. Y aquí la palabra clave es ser intencional. Tienes que ser intencional en general con las finanzas, pero sobre todo con la generosidad. Hay que planearlo. Hay que prever que seguramente va a haber una necesidad de un amigo, de un familiar. Todo va conectado. Si las finanzas son una pirámide, la base
es la administración, es el presupuesto. Si tú no sabes cuánto gastas, si tú no sabes cuánto ganas, si tú no sabes si estás en números rojos o números verdes, tú no puedes ahorrar y mucho menos puedes ser generoso. Todo tiene que ver con ser buenos administradores de nuestros recursos. Si estás en deuda, pues no puedes ser generoso. Hay que también ser libres de deudas financieras. Si tú estás siendo muy generoso, pero tienes deudas, básicamente estás, como dicen, saludando con sombrero ajeno, ¿verdad? El banco es el que está siendo generoso, no tú. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Se entendió esa? ¿Alguien está aprendiendo algo nuevo? Casi nadie, ¿verdad? ¿Alguien está aprendiendo algo nuevo? Mira, en las finanzas, tú le dices presupuesto a una persona y ya se cerró. Pero ese es el motivo por el que estás en pobreza o el motivo por el que no sales de las deudas. Porque implica un esfuerzo a veces hasta un poco intelectual, de sentarse y decir, a ver, ¿cuánto gano? ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto tengo de deuda? Y son números, y a veces es tedioso. Pero yo te aseguro que si tú te sientas una hora, pides consejo, tú puedes resolver tu vida en menos de un año. Pero se necesita ser sumamente intencional con las finanzas. Amén. El tercer principio que podemos aprender de estos pasajes es que la generosidad es desinteresada. Cuando el israelita despertaba y su campo ya no tenía uvas, ya no tenía aceitunas, él sabía que había ayudado a alguien, a su vecino, a su amigo, a su enemigo, al extranjero, a una viuda, pero él no sabía a quién había ayudado, lo hacía de manera completamente desinteresada. Hay personas que son generosas con el afán de ejercer control sobre la vida de las demás personas. Mucho cuidado con ese vecino que te dice, yo te presto, tú tranquilo, luego me lo pagas, no pasa nada. Pero al rato te habla y te dice, oye, hazme un favor. Y tú por acá adentro, ay, es que me prestó dinero, ¿verdad? Ay, bueno, tengo que ayudarle. Y esa gente empieza a abusar de ti. Y puede ser un familiar, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Mucho cuidado con pedir dinero prestado. O a veces la gente te da regalos. Mucho cuidado, mucho discernimiento espiritual, entender cuál es la intención de la gente. Se cree que Pablo por eso trabajaba para sustentar su propio ministerio. En el antiguo, en la cultura grecorromana, existía una cultura muy fuerte del patrón. Personas que patrocinaban tu vida, literalmente. Esto era muy común, muy común. Esto es posiblemente muy ajeno a nuestra cultura. Pero había gente rica que se dedicaba a patrocinar familias enteras. Y ese era el patrón, de ahí viene la palabra en español. Y lo único que tenías que hacer era asegurarte de siempre hablar bien de tu patrón. Aunque él fuera un desgraciado, tú tenías que asegurarte siempre, tú y tus hijos, de hablar bien de tu patrón. A veces te pagaban literalmente para que fueras y hablaras bien en la plaza, o en el gimnasio, o en el baño. A donde quiera que fueras, tenías que hablar bien de tu patrón, aunque fuera totalmente lo contrario, Y Pablo, sabiendo que, por ejemplo, en Corinto, que tenía mucha influencia romana, se sospecha que había muchos pastores, apóstoles que habían sido corrompidos por las ofrendas de la iglesia. Y Pablo, para evitar que ellos creyeran que tenían control sobre su vida, él se pone a trabajar y él sustentaba su propio ministerio. Y por eso él habla directo y dice las cosas como son. A mucha gente se cree que en el primer siglo
Pablo no era muy bien visto. Era como que, ay, Pablo. Pero era porque él era muy directo. Él podía hablar libremente del evangelio y corregir a las iglesias si algo estaban haciendo mal. Entonces, mucho cuidado con la gente que anda prestando dinero o que te anda dando regalos constantemente. Mucho cuidado. Por cierto, en esta iglesia no tiene mayor voz ni voto el que más diezma, La moneda de cambio para poder tener voz y voto en esta iglesia es que tú seas fiel, constante, que lleves años congregándote. Nosotros no sabemos si tú diezmas o no, eso es entre tú y Dios. Aquí el que más voz y voto tiene es el que es más fiel y el que más ama a la congregación. Esa es tu moneda de cambio aquí. Entonces, si tú pensabas dar una ofrenda muy fuerte para empezar a tener voz y voto en esta iglesia, lo siento mucho, tu dinero aquí no cuenta para eso, ¿sale? En muchas iglesias sucede esto, hay un grupo selecto de personas, gente con mucho dinero, que es la que dice y hace lo que se hace en la iglesia. Incluso quitan y ponen al pastor. Si el pastor quiere predicar la verdad y la verdad es incómoda, no, eso no, y lo quitan y ponen a otro. Eso es un fenómeno muy común en algunas iglesias, sobre todo de cierto país que no voy a nombrar. Y bueno, a todo esto, ¿por qué ser generoso? Como anteriormente he dicho antes, ser generoso es una vacuna contra la codicia. Ser generoso es una vacuna contra la envidia. Ser generoso es una vacuna contra el egocentrismo. Y últimamente ser generoso es ser como Dios. Y todos tenemos un llamado a ser como Dios. Todos somos o tenemos un llamado a ser hijos de Dios. Y como bien dice el dicho, hijo de tigre, tenemos que ser como Dios. ¿Alguien de aquí decidió nacer? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien de aquí produjo el oxígeno de esta mañana que está respirando? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien de aquí hizo una fusión nuclear para tener un sol y luz del día, ¿verdad? No. Todo eso nos lo dio Dios. Todo el sustento que tú y yo necesitamos es un acto de generosidad de parte de Dios. El aire que respiras, la luz del sol, la lluvia que ha caído últimamente, la luna que nos alumbra en las noches, las estrellas, todo es un acto de generosidad de parte de Dios. Y lo menos que podemos hacer es ser generosos con nuestros hermanos en Cristo, o incluso con nuestros hermanos de la humanidad, los seres humanos. Debemos ser generosos no solamente con nuestra familia y amigos, sino incluso contra nuestros enemigos. Esta es una enseñanza que Jesús trajo de manera muy clara. ¿Qué mejor ejemplo de generosidad que Jesús mismo, entregando su vida por sacrificio por ti y por mí? Dios mismo en esencia es generosidad y de todos tenemos un llamado a ser generosos. Si se fijan, ni siquiera toqué el tema del diezmo. Yo creo y pienso que hay doctrinas que yo podría explicarte, versículos, teología, acerca de X o Y teología, pero lo más fácil es que lo pongas en práctica. Es como el manual para andar en bicicleta. ¿Alguien lo ha leído? Nadie lo ha leído. ¿Y quién de aquí sabe andar en bicicleta? Todos. ¿Por qué? Porque te subiste a la bicicleta y le empezaste a pedalear. Te invito a que te subas a la bicicleta del diezmo. Pruébalo. Y ya luego me avisas cómo te va. ¿Sale? Una invitación muy sencilla a que diezmen. Es de las pocas cosas que Dios dice, pruébame y a ver cómo te va. Entonces ahí está la invitación. Hicimos esta serie de enseñanzas sobre finanzas y principios bíblicos porque creemos que Dios nos quiere bendecir. La bendición para algunos de ustedes es finalmente poder sustentar las necesidades básicas de tu familia.
Para algunos de ustedes es ser libres de las deudas. Para algunos de ustedes es finalmente poder emprender ese negocio que tú querías. Para algunos de ustedes es expandir ese negocio o crecer en tu carrera profesional, poder bendecir a otros. Para algunos otros es que Dios traiga sanidad en esa área, que te cure de la envidia, que te cure de la codicia. Para cada quien va a ser diferente, pero yo creo que Dios nos quiere bendecir. ¿Alguien dice amén a eso? Y sabes, estamos creyendo que de aquí se van a levantar personas, empresarios, gente que no solamente va a bendecir a su familia, a la gente que lo rodea, a la iglesia, sino también a esta ciudad. Y las cosas pueden cambiar mucho de un año para otro. Y no importa si ahorita tú estás endeudado, tú puedes soñar y creer que Dios te puede levantar como un empresario. Pero depende de que tú seas sumamente intencional con tus finanzas. Quiero que vayamos ya para terminar a un pasaje de Deuteronomio 8, versículo 10. Dice: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas comprado esa casa que tanto querías, que es muy cómoda y muy grande, cuando hayas multiplicado tu negocio, cuando hayas abierto otra sucursal, cuando hayas aumentado tus ahorros, cuando te hayan ascendido de esa empresa, cuando abunden tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de esas deudas. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, de esas deudas que no podías pagar, de esa desesperación de no poder suplir las necesidades básicas de tu familia, pero aún así Él proveyó de manera extraordinaria, sacando agua de una roca. Te alimentó por el desierto con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te hiciste humilde y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir ese dinero. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? No es advertencia del pastor, es de parte de Dios, que no se nos olvide de dónde proviene la riqueza de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Para algunos de ustedes significa pedirle a alguien que te dé consejo, que se siente contigo, que tú seas sumamente abierto y le digas: mira, tengo todas estas deudas, estos son mis gastos, esto es lo que gano. Y que te ayude y te diga: ¿sabes qué? Necesitas cirugía plástica o necesitas llevar una vida correspondiente a tus ingresos. Y al principio es duro, al principio es difícil, es como voltear a ver un espejo, pero es la realidad. Pero si tú hoy decides ser intencional, poner en práctica estos principios bíblicos, te lo aseguro, en un año la vida cambia mucho. Así que vamos a orar. A veces se necesita autocontrol, que el Espíritu Santo te ayude. A veces se necesita que Dios modifique o que modifiques tu carácter. Y a veces ni siquiera es tan difícil. A veces es nada más ordenar bien los números y darte cuenta que no estás tan mal.
Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza de voluntad, que su Espíritu Santo nos ayude y que nos ponga las personas correctas para poder tener una buena relación con el dinero. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Porque tú eres un Dios generoso que nos ha dado la vida, que nos ha dado todo lo que necesitamos, Dios, para disfrutar de todo esto que tú nos has dado, Padre. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, a ser buenos administradores de lo que tú nos has dado. Queremos ser diligentes, queremos ser prudentes, identificar nuestras temporadas, saber si tenemos que guardar para el futuro, saber si tenemos que reducir gastos, Dios. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser generosos. No solamente queremos bendecir a nuestra familia, a nuestra iglesia, Dios, sino también esta ciudad, Padre. Yo sé que tú vas a levantar gente de esta iglesia, Dios. Empresarios, Padre. Gente que va a influir esas esferas de la vida, Dios. Gente del ámbito profesional que va a impactar la economía de esta ciudad, Padre. Te pido por aquellas personas que batallan con deudas, Dios. Dales la fuerza de voluntad, la humildad para reconocer que necesitan ayuda. Dótales de autocontrol. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de control, de dominio propio, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos tener contentamiento con lo mucho o lo poco que tú nos has dado. Queremos ser diligentes, Padre, y enséñanos a ser como tú. Queremos ser generosos. Queremos bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Queremos bendecir a nuestros hermanos, Dios, a nuestros enemigos. Ayúdanos, Jesús, queremos ser más y más como tú. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Queremos ser como tú, Jesús. Y ayúdanos, Padre, que jamás se nos olvide que todo lo que tenemos y todo lo que tú nos vas a dar proviene de tu mano. Que como iglesia, que como familias, como individuos, no olvidemos que todo viene de tu mano, Dios. Que no se enaltezca nuestro corazón, que no crezca en nosotros el orgullo, sino que conforme tú nos des más, crezcamos más y más en humildad. Que reconozcamos que tú eres el dador de todo, Padre. Queremos bendecirte, bendecir a todos los que nos rodean, Dios. Queremos ser más y más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.